Buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente. Esta es la sesión, si no me equivoco, 13, Manuel, eh, de nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Muchas gracias nuevamente por su perseverancia, por estar aquí. Sé que en estos días las fechas se complican un poquito. Estamos ya en el mes de diciembre, donde ya parece que es un mes que se va rapidito, pero están aquí. Gracias por decirle sí al Señor a ese llamado que Él hace, ¿no? Para poder conocer más de Él en su palabra. Bueno, y como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija esta sesión de la mano de nuestro hermano Manuel Pablo Fernandini. Quisiera ver un voluntario, por favor, que quiera hacer la ¿Puedo, oración. hermanita? ¿Puedo, hermanita? Claro, con mucho gusto. Vamos, Elsa. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo. En el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifieste a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad a nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanita Elsa. Bueno, antes de darle el pase a Manuel, recuerden que aprovechemos nuestra clase en vivo, formulando las preguntas que desean, sin ningún temor, sin vergüenza, sin nada, incluso en el chat, como les digo, yo lo puedo leer, y así profundizamos más y todos aprendemos de todos. Entonces, muchas gracias, y ya saben que levanten su manito en el Zoom para poder ubicarlos. Gracias, Manuel Pablo, adelante. Sí, Katia, y aprovecho esas primeras palabras para comentarles el pequeño diálogo que tuvimos al inicio, ¿no? Tú me decías de una experiencia reciente a partir de lo que vimos en la última reunión sobre el matrimonio, ¿no? Y una reflexión que ustedes han tenido en otro ambiente y cómo ha coincidido y ha complementado, ¿no? Sí, sí, es cierto, lo que te comentaba es cómo va el Señor de la mano llevándonos y vamos, ¿no? De uno con el otro. Por eso yo digo, es como que estamos teniendo el panorama poquito a poco más abierto y es el Señor que nos va guiando y llevando, ¿no? La verdad que fue muy, muy gratificante. Claro, así es, así es. Pero para que eso ocurra, siempre está lo que yo insisto siempre, es la actitud que debemos tener cada uno, ¿no? Una actitud de apertura, de receptividad, pero también una actitud crítica. No se trata de aceptar todo. No es que si yo estoy hablando, yo sea la palabra iluminada, para nada, ¿no? Para nada, absolutamente no. Soy un laico como todos ustedes y les agradezco la confianza y la oportunidad de compartir algunas cosas, pero luego mantener su actitud crítica, mantener su actitud receptiva, mantener la mente abierta y el corazón encendido, ¿no? Y con eso avanzamos. Bueno, vamos empezando nuestra reunión del día de hoy. Como decía Katia, con el Evangelio según Marcos. ¿Y dónde nos quedamos? En Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Esto lo leímos el otro día al terminar, pero se los vuelvo a presentar porque realmente merece que nos detengamos un poquito y lo reflexionemos. Entonces, ¿alguno de ustedes que pueda leerlo? Ok, ¿alguien desea leerlo? Yo puedo hacerlo. ¿Puedo leer? A ver, ¿quién dijo primero? No veo quién quiere leer. Guillermo, Katia. Ok, Guillermo, Guillermo. adelante, gracias. ¿Puedo leerlo? En la Elsa, siguiente siguiente. lectura, Claro.
Copia, Ay. le doy la preferencia a la señora. Primero las damas. Señora Elcita, active su micro, por favor. Ya, gracias. Buenas noches. Marcos 10, 17, 31. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras. Pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos, de Dios. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, le dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casa, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Gracias. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Gracias. Miren, a ver, hermanos, reflexionemos un instante. ¿Qué quiere decirnos esta perícopa? Que se resume en lo que marqué en amarillo desde el martes pasado. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es un poquito el resumen de todo el contenido, ¿no? ¿Cómo entender esto? ¿Quién tiene una idea? Sería bonito dialogar un momento. ¿Qué problema tenemos con los ricos?
¿Es que el rico está condenado por ser rico? ¿Cómo entender esto? Primero Guillermo y luego sí. Sí. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel, tú dejaste una pregunta al terminar la clase del martes pasado. ¿Cuál es el problema de la riqueza? Dijiste que meditáramos acerca de eso Claro, que para tiene que ver con... precisamente dialogar, ¿no? Yo creo que bueno, la riqueza que está representada por los bienes que la tienen a lo largo de su vida, está aceptado por la iglesia, por el magisterio de la iglesia, porque defiende la propiedad privada y todos los bienes que se adquieran legítimamente, pues bienvenidos, ¿no? Pero a la pregunta, ¿cuál es el problema de la riqueza? A mí me parece que lo que la riqueza produce es una comodidad, una satisfacción, un estado en el que uno se siente tan bien que no quiere alejarse ni mucho menos salir de él. Esto es lo que se conoce como el apego. La riqueza produce apego en las personas y ese apego es perjudicial porque lo vuelve a uno dependiente de la riqueza y entonces hace que su mirada, sus ilusiones y sus sueños desciendan de nivel al de las cosas materiales que posee y se solace en la tenencia y en el uso, en el disfrute de las mismas. Y esto lo distrae completamente de lo que es más importante, que es el aspecto espiritual de cada persona, que es conocer a Dios, saber que nos ama, que nos invita a corresponderlo y que eso es lo más importante en la vida de las personas. Bien, Guillermo, muchas gracias, bien claro, bien claro. A ver, vamos complementando las posiciones. A ver, Jenny, luego Augusto, luego María Teresa. Sí, ¿qué tal? Bueno, más o menos complementando lo que Guillermo acaba de comentar, sí, o sea, como que el dinero o el ser rico produce tal vez un falso estado de bienestar, ¿no? Y, o sea, el peligro de eso es el pensar que el dinero es un fin y no lo que es realmente, ¿no? Es un medio, ¿no? No es un fin, o sea, no es que yo voy a llegar, mi fin en la vida es llegar a ganar mucho dinero porque eso significa ser exitoso o caer tal vez en también el hecho de que el dinero también da ciertas, digamos, cierta posición de poder, ¿no? Y ese poder que le haga sentir a la persona que es casi como Dios, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? Uno que, que hagas un Dios al dinero y otro que tú mismo te sientas poderoso como un Dios, ¿no? Y que eso te aleje de la espiritualidad, ¿no? Que ese falso estado de bienestar te aleje de la espiritualidad y te acerque más a la mundanidad, ¿no? Porque eso es lo que te puede dar tal vez el ser rico, ¿no? Es, por ejemplo, de disfrutar, digamos, de todos los placeres que tiene la vida, ¿no? Como son los viajes, las comidas, todo lo que es comodidad y placer. Entonces, cuando el ser humano tiene eso, cree que eso es la felicidad, cree que por eso es la vida. Pero en realidad lo que nos hace felices a nosotros es el amor de Dios. Ese es el camino de la espiritualidad es realmente la felicidad que está buscando el hombre. Y no es los placeres, ¿no? Los placeres son
efímeros, y eso no es, pues, ¿no? Eso no es, digamos, el propósito del hombre, digamos, aquí en la tierra, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias, gracias Jenny. Un comentario muy amplio, muy rico también. Augusto. Buenas noches a todos. Quería comentarle que probablemente yo creo que el dinero no es que sea malo en sí, sino la importancia que uno le da al dinero, ¿no? Si tenemos el dinero como nuestro fin supremo, o lo tenemos, amamos más al dinero de lo que amamos a Dios, o lo ponemos primero al dinero antes que a Dios, ahí está el problema, ¿no? Ahí estamos fallando ya prácticamente al primer mandamiento. Y no solo se da con el dinero, sino como vemos, aquí preguntan los apóstoles a los magos, pero ¿quién podrá salvarse, no? Porque en realidad cada uno de nosotros, si nos ponemos a evaluarnos, fallamos en alguno de los 10 mandamientos, sobre todo al estándar que pone Jesús, que es un poco más elevado. Todos hemos fallado en alguno o en varios de ellos. O sea, nadie podría salvarse. Gracias a Dios por la gracia que nos da, que por Él es que nos salvamos, porque si fuera por nosotros mismos, no podríamos. Gracias, Augusto. María Teresa. Gracias. Activa tu micro, María Teresa, por favor. Hola, Ahora sí te escuchamos. sí, buenas noches con todos. Sí, lo que han dicho los compañeros anteriores, estoy totalmente de acuerdo y una cosita más que quería comentar. Bueno, desde mi perspectiva, pienso que cuando uno está en el tema de hacer dinero bajo cualquier meta, ¿no? Es como muy difícil, entrar en el espiral de hacer dinero es difícil parar. Entonces, por eso creo que es más difícil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, más que nada porque pierdes la perspectiva, ¿no? Y solamente te enfocas a dinero que está asociado al poder. Por otro lado, los parámetros sociales, especialmente de nuestra sociedad ahora, las calificaciones de éxito están, lo escucho y lo escuchamos y también participamos de ello, ¿no? ¿Qué es el éxito para un joven? O como padres, ¿qué es lo que nos proyectamos para los hijos, ¿no? No solamente que estudie una carrera que le dé dinero, que le permita no solamente cubrir sus necesidades o vivir de una manera decente, sino que le permita, bueno, todos los extras que ya conocemos, y está de más comentarlos, y además que siga estudiando para eso, ¿no? O sea, la formación con un sentido más profundo es mínima, a pesar de que muchos hemos sido educados en colegios católicos o ni siquiera colegios laicos. Sin embargo, la perspectiva sobre el futuro es casi la misma. Y yo creo que ahí pues no es nada nuevo. Eso está pasando acá en el siglo XXI y sin embargo, lo que dice Jesús en ese entonces parece que ya era lo mismo. Es decir, en humanidad, en sociedad, no ha pasado nada. Seguimos en lo mismo, ¿no? Eso es lo que más o menos yo capto de esta situación. Gracias, María Teresa. Manuel, hay un comentario en el chat que dice, no habla de la riqueza material, sino de la espiritual. Okay. Ana está levantando la mano también. Ana, activa tu micro, por favor. Ana, ¿me escuchas? Ahí está. Sí, bueno, sí, bueno, yo lo entiendo de que sí es la parte espiritual, ¿no? A veces cuando nosotros ansiamos, bueno, desde chicos, ¿no? Queremos siempre lo mejor, pero en ese mejor también vamos cayendo a ambicionar y nos vamos volviendo más ávaros mientras más yo pienso que quizá el enemigo es el que nos da más y más y más y nosotros nos volvemos más ávaros, más soberbios, entonces es más difícil acercarnos a Dios porque ya estamos metidos en ese mundo, ¿no? Y entonces solamente si estamos con Dios creo que vamos a
volvernos más pobres, más humildes, ¿no? Porque mientras no, entonces nuestro corazón va a estar ensorbecido. ¿Por qué? Porque como dijo el hermano, esto del apego, ¿no? El apego a la riqueza, a los bienes materiales y no querer dejarlos. Sin embargo, cuando estamos con Dios, creo que nunca nos va a hacer faltar nada, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Ujú. Perfecto. Mira, los he escuchado atentamente y si sumamos todas las intervenciones, nos acercamos perfectamente al fondo del mensaje de esta perícopa, ¿no? Está excelente. Excelentes comentarios. Yendo puntualmente al texto, tú conoces los mandamientos. Y Jesús le repite, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le responde, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús, miren qué lindo, Jesús lo miró con amor y le dijo. O sea, la respuesta de Jesús es una mirada llena de amor a este hombre que le dice, Señor, yo he cultivado esto desde mi juventud. Y como diciendo, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? He cumplido todo esto. Y Jesús le añade lo que leemos, no solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. ¿Y qué dice después? El hombre al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado. ¿Por qué se entristeció y se fue apenado? Porque como dijo, creo que fue Guillermo en la primera intervención, el apego a estos bienes, ¿no? El apego es un problema muy serio que hace justamente el problema para un rico. ¿Qué pasa con una persona que no posee casi nada? Cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero ¿qué es el todo que dejaban? Es mucho menos que lo que este hombre rico tendría que dejar. ¿Por qué es entonces tan difícil para el rico entrar en el reino de Dios? Por todo lo que posee. Mientras más posees, más fuerte el sentimiento de apego, ¿no? Hay un ejemplo que no me gusta mezclar, pero creo que puede ayudar. Solamente permítame. Hay un momento posterior en el Evangelio, cuando Jesús está de camino a Jerusalén y un ciego le grita, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Y Jesús dice que venga. Y los apóstoles le dicen, el Señor te llama. Yo se los voy a hacer ver cuando lo leamos, pero simplemente ahora para ubicar. Dice que este hombre pobre, miserable, ciego, abandonado, se levanta y deja el manto y va donde Jesús que lo llama. Entonces miren la comparación. El hombre rico le dice, deja todo y sígueme, y no puede. Al hombre pobre le dice, ven, y el hombre deja el manto y lo sigue. Es mucho menos difícil el problema del apego en una persona que posee poco. Y de eso nos hace consciente este evangelio, ¿no? Es un tema interesante. Ahora, todo lo demás que ustedes han comentado vale y engloba perfectamente el tema. Pero por ahí va. Por ahí va, ¿no? Y luego en la última línea de esta pantallita que estamos compartiendo, aparece esta frase cuando dice, fijando su mirada en ellos, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. ¿No? Y esto lo podemos parafrasear y sale la frase de que para Dios no hay imposibles. Una frase que tú dices, qué linda frase,
¿Quién fue tan creativo, no? Y es la propia Biblia. Impresionante. Bueno, seguimos. Miren, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes. ¿Alguien que puede leer? Guillermo, creo que cediste el pase a la señora Elcita. ¿Podrías leerlo ahora? Claro que sí. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Gracias, Guillermo. Acá está clarísimo el texto. Está Jesús con los discípulos y otros que lo siguen están de camino a Jerusalén. Esto ya lo sabemos, habíamos dicho. Estamos en el segundo acto, entre comillas, del Evangelio. Primer acto, Jesús en Galilea. Segundo acto de Jesús camino a Jerusalén. Y el tercer acto y final va a ser Jesús en Jerusalén. Acá estamos en camino. Y Jesús les anuncia lo que le iba a suceder. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Son palabras de Jesús, pero podemos suponer cuál es la reacción de los apóstoles que escuchan esto. Veámoslo inmediatamente. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Yo leo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar de su vida un rescate para una multitud.
Gracias, gracias, Lenny. ¿Ven cómo el texto se sigue construyendo entonces? ¿No? Santiago y Juan tan cercanos a Jesús, discutiendo, oye, permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y de ahí Jesús construye esta respuesta. Pero continuemos. Maestro, que vea. Miren, acá estamos ya cerquita de Jerusalén, porque menciona el texto que vamos a leer. Después llegaron a Jericó, y Jericó es una ciudad en la zona baja, de la cual se sube ya directamente a la montaña donde está Jerusalén. A ver, leemos. Yo leo, Beatriz. Maestro, que vea. Marco 10, 46, siguientes. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Gracias, Beatriz. Mire, Bartimeo, y claro, hijo de Timeo, no Bartimeo, un mendigo ciego, justamente lo que les conté hace un minuto, a raíz de que el hombre rico, y qué difícil es para el rico entrar en el reino de Dios. En este caso es un hombre pobre. Y Jesús le dice: ven. Y le dicen: el Señor te llama. ¿Y qué dice lo que he marcado en amarillo? Justamente, miren, qué distinta de la actitud del rico. En este caso el ciego arroja su manto, que es lo único que tiene. Y va sin nada y se pone de pie frente a Jesús. Miren, actitud contra actitud. Qué fácil es para este mendigo desapegarse de lo único que tiene, que es el manto. Qué difícil es para el hombre rico desapegarse de los bienes que hacen casi, como ustedes han explicado tan bien hace un momento. Le hacen la vida, ¿no? Miren. Y continuamos, ya entramos al capítulo 11. Recordemos, el Evangelio según Marcos tiene 16 capítulos. Entonces ya vamos viendo cómo avanzamos, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Esto es una frase que de todas maneras a todas ustedes les evoca algo, ¿no? ¿En qué momento sucede? Uno de memoria dice: en la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿no? Ese domingo de Ramos. Pero eso nosotros lo decimos de memoria por lo que conocemos. Ahora lo vamos a leer directamente de la manera en que Marcos, el primer evangelio en haber sido escrito, lo cuenta. Manuel, Cuando Karin se está aproxima, levantando yo puedo leer. un momentito, Perdón. hermanita, un momentito, hermanita Ay. Meche. Karin estaba levantando la mano, Manuel. Ya, está bien, está bien. Okay. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania,
Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? En la parte de atrás de acá. ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Gracias, Karim. Entonces, la frasecita en rojo, tan conocida, acá está el texto completo, pronunciada en ese día que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? Acá no hay mucho detalle, en otros evangelios se va a ver más detalle, pero es ese mismo día. Jesús entra sobre un asno y la multitud que grita: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Es que el pueblo de Jerusalén tiene una idea clara a esas alturas de quién es Jesús. Podemos sospechar que sí, que no, que un poco, pero miren, acá clarito. Lo marco en amarillo. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. ¿Cuál es el reino de nuestro padre David? ¿A qué David se refieren? Es al gran rey David. Estamos en el siglo I. Está corriendo la primera mitad del primer siglo de nuestra era. Y les pregunto, ¿cuándo vivió David? Más o menos. ¿Cuántos años antes de Jesús entrando a Jerusalén vivió David? Y la gente recuerda y dice: el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. ¿Alguien nos ayuda? ¿Cuánto tiempo antes? Son datos que les digo, no son menores. Como 12 generaciones antes. Más. No, más. Wow. Aproximadamente 1000 años antes. 1000 años. O sea, no son fechas difíciles, pues. O sea, tampoco medían 20.000, porque 20.000 estaba el hombre neandertal, ¿no? Pero 1000 años antes que Jesús, David. 1000 años antes que Jesús, David había sido rey de Israel. 1000 años antes, David luego tiene a este hijo, entre bastantes hijos, tiene al hijo Salomón, que hereda el trono. Y Salomón, hijo de David, se convierte también en rey, y Salomón construye el primer templo en Jerusalén. Entonces, entre David y Salomón, su hijo,
se constituye una época de oro para el pueblo de Israel. Les cuento esto brevemente como un contexto histórico, pero para los judíos entonces, la época de oro es la época de David. El tiempo de David. El tiempo de David y de Salomón. ¿Por qué entonces? Es que tiene que haber una base firme para que esta idea se anide tanto y con tanta fuerza. Y la razón es que durante el reino de David, el pueblo vivió una etapa de independencia. Fueron independientes políticamente. Su rey era un rey nacional. No había una potencia extranjera dominante. Y su rey tenía su misma fe. Y juntos adoraban al mismo Dios, ¿no? A Yahvé. Entonces esto, les digo en resumen, les da una idea clarísima de que tú le preguntas a un judío, hermanito, ¿cuál es tu época más feliz? Y sin ninguna duda te van a decir, ¿no? La época, el tiempo del rey David. Y cuando reciben a Jesús, estas personitas en Jerusalén, ¿qué cosa cantan? Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Entonces, ¿cómo están viendo a Jesús? Como el nuevo David, como el liberador. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó entre David y Salomón y Jesús? Han pasado como 8 siglos en que ese pueblo ha tenido dominación extranjera, que ha ido alternando en 8 siglos, 800 años. Imagínense, solamente para tener una comparación, ¿no? Si nosotros pensamos en la historia del Perú, que más o menos conocemos, algunos más que otros, pero ¿cuántos años estuvieron los españoles en nuestro territorio? 300 años. 300 años y dejaron tremenda huella. Imagínense las potencias extranjeras sobre la tierra de Israel, 800 años. Casi el triple. Cualquier cantidad de tiempo. Y entonces los judíos, los israelitas, luego los judíos han recordado siempre su época gloriosa como la época del rey David. Y Jesús entra montando en un asno, en un borriquillo, y entonces lo aclaman como el nuevo David. ¿En qué sentido? Que va a venir a restaurar el reino. Pero ¿ustedes creen que tiene una idea clara de que este reino de Jesús es un reino celestial? ¿Es un reino espiritual? ¿O ellos están mirando a Jesús como un David que con espada en mano se impuso y llevó a una época de bonanza como nunca antes y como nunca después a la tierra de Israel? Se dan cuenta que cuando Pedro, y les pido que recuerden en el capítulo 8, que lo hemos leído juntos y les hice bastante hincapié, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Tú eres Elías o uno de los profetas? Y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Recuerdan? Pedro se adelanta y dice, ¿tú eres el Mesías? Y ahora el pueblo dice, tú eres el que viene para restaurar el reino de nuestro padre David. El mismo concepto de Mesías. No nos confundamos. Es que el pueblo en ese momento tiene la claridad de decir, Él es Dios encarnado y viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Eso está bien lejos todavía. ¿No? Les digo entonces, porque el texto es hermosísimo, pero situándonos en el tenor de lo que estamos leyendo y estudiando
con tanta paciencia no nos perdamos. Pedro en el capítulo 8, y ahí exactamente es el momento de la partida de Galilea hacia Jerusalén. Pedro en el capítulo 8 le dice, tú eres el Mesías, pero Mesías en el alcance de liberador de la potencia extranjera, ¿no? Tú eres el nuevo David, diría Pedro. Y ahora, en el capítulo 10, en la entrada a Jerusalén, otra vez, tú vienes a restaurar el reino de nuestro padre David. Entonces es un liberador político, es un liberador nacional. Miren el concepto. Y no les quiero quitar toda la ilusión alrededor, pero es lo que la gente está comprendiendo. Y dice luego, termina diciendo, Jesús llegó a Jerusalén, fue al templo. Miren, pueblos que visitaba Jesús, iba a la sinagoga, recontra judío. Entra a Jerusalén, va al templo, recontra judío. Después de observarlo todo, ya era tarde, salió con los 12 a Betania. Betania es un pueblo cercano, muy cercano a Jerusalén. ¿No? Quiere decir que Jesús no se queda a dormir en Jerusalén, sale al pueblo vecino, que está muy cerca. Entonces les cuento esto, repito y termino, no para quitarles la ilusión de nada, pero para ubicarnos, porque el título en rojo es tan hermoso, y nosotros lo cantamos y lo rezamos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pero cuidado, ¿qué hay en la cabecita de este pueblo? ¿Qué están viendo en Jesús? ¿Ven algo diferente de lo que hace poquito había visto Pedro? Lo que Pedro no vio, el pueblo de Jerusalén ya lo ve. ¿No? Les dejo como inquietudes. Nunca les doy respuestas porque de verdad sería muy pretencioso de mi parte, pero por lo menos vamos compartiendo reflexión. Y vamos entendiendo a Marcos en cómo construye su evangelio y cómo nos va llevando de la mano en presentarnos quién es Jesús. Bueno, ahí lo que quería decirles, les doy la palabra. Si tienen algún comentario. Sí, Augusto está levantando la mano. Activa tu micrófono, por favor. Sí. Bueno, como decía Manuel, claro, el pueblo tenía la esperanza que sea un nuevo David, que le dé su gloria, que los libere de los romanos y todo eso, pero es interesante ver cuál es el mensaje que da Jesús al entrar montado en un pollino y no en un caballo, como hubiera sido, ¿no?, de un rey que viene a liberar. Hace recordar la profecía mesiánica de Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hijas de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿No? Jesús ya viene entrando, pero ya, digamos, sigilosamente, con un mensaje muy distinto al que ellos tenían, pero quizás no tan directo que ellos no lo comprendieron en ese momento, ¿no? Perfecto, Augusto, perfecto. Muy apropiado. Ok, entonces, a ver, continuamos. El que quiera, por favor, avisa e interviene nomás. ¿Eh? Que nunca más nadie coma de tus frutos. Hermanita Meche. Y que quiso leer también la anterior. Hermanita Meche. Creo que no está. ¿Alguien desea leer, por favor? Yo leo, Katia. Gracias, Guillermo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo,
que nadie más, y sus discípulos lo oyeron. Guillermo, y continuamos, por favor. Mi casa será llamada. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Gracias, gracias, Guillermo. Entonces, tenemos la escena anterior cortita de la higuera seca. Miren, Jesús siente hambre, ¿no? Un sentimiento muy humano, una sensación absolutamente humana. Pero la higuera a la que se acerca Jesús no tiene fruto, ¿no? Tengamos esto en mente, porque inmediatamente luego se va a cerrar, ¿no? Por eso lo pasé. Pero mantengámoslo en la memoria. Y luego, el tema de Jesús en el templo. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Comentarios? ¿Qué problema hay en el templo? Que se vende y se compra. Pero ¿por qué se vende y por qué se compra? No sé si lo han pensado o alguna vez se los han explicado. ¿No? ¿Es un mercado? ¿Es la plaza del mercado del pueblo? ¿O de la ciudad? ¿O tiene otro sentido la venta y la compra en el templo? Esto les digo para ser justos, para ubicarnos y no pensar ligeramente, ¿no? ¿Qué han hecho estos? Se puede imaginar una feria ahí, venden desde quincones, turrones y ceviches. ¿Es así? Augusto ha levantado la mano, Manuel. En el templo parece que se vendían todos los animales para el sacrificio. Incluso el templo mismo tenía su moneda, una moneda que se utilizaba solo podían utilizar la moneda del templo. Ellos traían monedas de otros lados, se iban al templo y las intercambiaban por unas monedas del templo, y con estas monedas del templo podían comprar animales que iban a servir para el sacrificio, como las palomas u otros animales menores para los sacrificios propios del templo mismo, ¿no? Exacto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No hay nada que añadir, ¿no? ¿Qué se compra y qué se vende en el templo? Lo relacionado a los sacrificios y a las ofrendas. Entonces, o tú vas cargando desde tu pueblo lejano, en tu peregrinación a Jerusalén, vas jalando tu buey, vas jalando tus corderos, o vas llevando tus palomas, dependiendo de qué tan rico o pobre eres. La ofrenda más misia para el más pobre eran 2 pichoncitos. Y en la medida en que tenías más bienes, ya ofrecías para el sacrificio un cabrito o incluso un buey, ¿no? Entonces, ¿qué chance tienes? Desde donde vienes, la vienes jalando y cargando, o lo compras en el templo. En la parte exterior del templo, obviamente, en el patio. Y luego, como bien dice Augusto, tú traes moneda de tu localidad. Entonces, para hacer la ofrenda, para hacer la donación, cambias la moneda por la moneda que usan en Jerusalén, y esa es la moneda que tú ofreces. Y entonces esto origina todo un mercado. Clarito, ¿no?
clarito. Esto nos ayuda a ponernos en perspectiva. Porque es que se hace operaciones de compra y venta, sí, pero no cualquier compra y cualquier venta. No era la feria dominical, donde vas y te venden desde platos de comida, hasta la chalina bordada, hasta el chullo, los guantes, las hojotas, los quesos. ¿Se dan cuenta? No es una feria dominical. Tiene el sentido de lo que ha explicado el hermano. Eso nos ayuda a ubicar. Pero igual Jesús es muy enérgico. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Fuerte, fuertísimo, ¿no? ¿Dónde estaría la ladronería? Otra vez les digo, así como el dinero. O sea, cuando decíamos hace un rato del dinero, es que el dinero es malo en sí, y decían ustedes, no. El problema es el apego al dinero. El problema es que el dinero, como dijo también una hermana, se desenfoca. En este caso, ¿cuál es el problema del comercio? ¿Es malo comprar y vender? María Teresa está levantando la mano. Lleva tu micro, María. Sí, me parece que en el intercambio era un poco injusto. Es decir, había como un libre mercado sin límites en el templo, ¿no? Como una explotación para el que venía a comprar un pichón, o bueno, el más pobre el que compraba el pichón, y el que tenía más la vaca o cualquier otro animal que era más caro, ¿no? Es decir, el precio lo ponían ahí en el templo, la gente que controlaba, y por eso era un negocio y era un agiotismo, es lo que entiendo sobre este negocio. Perfecto, María Teresa, eso es. Y junto con lo que has dicho, nada más yo añadiría el problema de los pesos, de las balanzas. Balanzas más truchas que la patada, ¿no? Entonces lo que debe pesar 1 kilo te pesaba lo que quisiera el que te compraba, ¿no? O lo que te vendía, ¿no? Como que tú vayas a la tienda y dices, caserito, 1 kilo de huevos, y te da 800 gramos. O vas al cambista y le dices, te cambio esta moneda, y si el dólar está a 4 soles, te da 3 soles 20, por decir. Entonces, en ese aprovecharse, no es el comercio en sí que está mal, es necesario, por lo que hablamos primero y lo que Augusto mismo nos recordó. Entonces, así como la riqueza no es mala en sí misma, el problema es el apego a la riqueza y cómo te desenfoca, cómo cambia tu prioridad. En este caso, el comercio en sí no es malo, es necesario. Solo que nos volvamos todos una autarquía, ¿no? Comerciamos, pero que sea en términos equitativos. Y el tema era y es absolutamente escandaloso, ¿no? Bueno, otra cosa llama la atención. Miren, Jesús ha llegado a Jerusalén. En Jerusalén entra al templo. En el templo hay autoridades, ¿de acuerdo? Incluso dice en la última línea, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo. Entonces, ¿quiénes eran los administradores? Un poco los dueños, entre comillas, del templo. Eran estos sumos sacerdotes que tenían guardias. ¿Cómo es que Jesús entra al templo, recién llegado a Jerusalén, entra al templo y derriba mesas de los cambistas, los puestos de los vendedores, prohíbe que transporten cargas por el templo? ¿Quién es él para hacerlo? ¿Se ubican? Es una reflexión clara, no es fácil la respuesta,
pero es clara la reflexión. Imagínate, ¿no? Tú te acercas al atrio de la catedral y eres recién venidita de una pequeña provincia y no te gusta lo que ves y vas y volteas las mesas y tiras al piso. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Te miran nomás? Oye, ¿quién eres tú para hacerlo? ¿No parece un poco demasiada violencia? ¿Y esa violencia no sería reprimida? ¿Cómo veríamos nosotros imagínate en el atrio de la catedral el día domingo? No, hay unas mesas vendiendo lo que fuera y una persona viene y gritando se pone a voltear las mesas y tirándolas al piso. Si hay policías del templo o policías municipales o Serenazgo o la Policía Nacional, ¿no hacen nada o intervienen? Miren, se los dejo como inquietud, como reflexión, para que vean cómo nos podemos complicar en algún texto, ¿no? ¿Por qué entonces? La pregunta sería, para que piensen ustedes y lo podemos, porque lo vamos a volver a ver y en otros evangelios está con mucho más detalle, pero pueden ir pensándolo. ¿Por qué es que cuando Jesús toma esta actitud, entre comillas, violenta, por qué no recibe ningún tipo de represión? Y lo último que dice, cuando los sumos sacerdotes y escribas se enteraron, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo. Acá no queda muy claro, pero luego se va a seguir dibujando esta idea, ¿no? Jesús es súper incómodo para los sumos sacerdotes. Quieren deshacerse de él. Es muy incómodo. Y acá nuestro querido evangelista Marcos lo presenta. Pero luego vamos a verlo con más y más detalle. Y termina diciendo, al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad, como ya se había visto el día anterior, ¿no? Jesús y sus discípulos salen a dormir a Betania. En este caso cae la tarde y salen también. No pernoctan en Jerusalén, pero sí en una población muy cercana. Y continuamos, miren, tengan fe en Dios. Hermanita Meche, ¿puede leerlo? Ahora sí. Active su micro. Gracias, gracias. Tengan fe en Dios. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordando, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Hermanita Jesús Meche, les responde. hermanita ¿Sí? Meche, ¿podría leer la que está acá en la pantalla? Ya. ¿Sí? Mejor. Ya. Sí, lo que pasa es que acá tengo una parte que los veo a ustedes en la pantalla, entonces no está completo. A ver, un ratito, ¿cómo hago para sacar esto? No, pero sí se entiende. Sí se entiende. Estoy leyendo otra traducción, pero sí se entiende. Lee, ¿no? Ok, entonces lea su Biblia. La de Jerusalén estoy leyendo. Ah, ya, qué bien. Lea su Biblia entonces. Se entiende, sí. Gracias, gracias. Su micro se apagó, active el micro. Listo. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea
que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Palabra del Señor. Claro, y acá termina diciendo, pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes, ¿no? Ah, sí. Bueno, acá sí no está. Yo les decía hace un ratito, recuerden esto de la higuera seca y cómo luego hemos leído lo del templo y acá se vuelve al tema de la higuera seca. ¿No? A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera que Jesús había, de la que no había podido obtener ningún fruto, se había secado. Y Pedro se acuerda y le dice a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Miren. ¿Qué vemos aquí? Son temas que se van a volver a ver en el Evangelio según Marcos y en el Evangelio en las otras versiones. Se van a volver a ver. Y tiene que ver con el fruto que das, ¿no? En este caso, la higuera no da fruto. Y se seca de raíz. Y Jesús aprovecha esto para hablar de la fe. Les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, lo conseguirá. Miren, y eso es lindo. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y habla, junto con el pedir, habla del perdonar. Tremendo mensaje que para nosotros es central en el mensaje de Jesús. De hecho, lo es. ¿No? Y avancemos un poquito más. ¿Con qué autoridad actúas así? Miren, esto nos va a regresar otra vez, miren cómo está salteado, nos va a regresar a la escena del templo. Yo les decía, Jesús llega, derriba las mesas y les da una buena reprimenda. Y por eso la pregunta, ¿con qué autoridad actúas así? A ver si lo lee alguno de ustedes. Yo leo. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres, pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco los diré con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, Lenny. Miren la genialidad.
de Jesús una vez más, ¿no? Él responde con pregunta. Es un método muy propio de Jesús. A una pregunta difícil, él no la responde. Responderla sería meterse en todo un rollo, en toda una argumentación, en un ir y venir de palabras. Jesús le responde con otra pregunta. Y esto se ve varias veces. Varias veces, lo vamos a seguir viendo. Pero la pregunta es absolutamente válida, ¿no? Jesús entra de nuevo en Jerusalén, y mientras camina por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Justo lo que yo les decía como reflexión. Oye, viniste, botaste las mesas, las monedas, botaste los animalitos, largaste a todo el mundo. ¿Con qué autoridad? Ahora, la posición más clara sería esa. ¿Es lo que tú harías? O sea, viene alguien a tu patio y bota las mesas al piso y tú le preguntas, ¿con qué autoridad haces esto? O agarren a ese loco, ¿no? Agarren al loco, ¿qué está haciendo? Miren cómo entonces otra vez el tema es tan sutil. Primero Jesús entra al templo, bota las mesas. Y segundo, esa es la respuesta. La respuesta es muy pensada, muy... Oye, ven para acá, hermanito. Dime tú, ¿con qué autoridad haces esto? En ningún momento la respuesta es sujeten al loco, ¿qué tiene? ¿Quién es ese violento? ¿Quién está viniendo a irrumpir la paz de nuestro templo? Miren, tema para reflexionar. Y luego, bueno, lo que decíamos, la salida de Jesús. A la pregunta les hace una pregunta. Muy propio de Jesús. Claro, nosotros podríamos entender una respuesta mucho más clara, ¿no? A la luz de saber quién es Jesús, oye, ¿con qué autoridad tú das así? Con la autoridad del Padre. Esa respuesta sería nuestra respuesta clarísima, pero en este momento, ¿hay elementos para que lo diga? ¿Se dan cuenta cómo el autor inspirado que es Marcos, cómo tiene este cuidado? A ver, leemos otro poquito. Y entramos ya al capítulo 12. Un hombre plantó una viña. Manuel, María Teresa está levantando la mano, creo que tiene una consulta. A ver si. Activa tu micro, María Teresa. Sí, realmente a mí me hace mucho ruido esas respuestas de Jesús, como tú lo has dicho, son recurrentes en diferentes episodios, porque desde mi perspectiva o la perspectiva que nos hacemos podría ser, ¿y por qué no comienzas a aclararles o a evangelizarlos? Porque si te callas o das otra pregunta, se hace todo más difícil. Y no sé si eso tiene que ver con el sentido de que él tiene que morir y ese es el camino para hacerlo. No sé, ahí me cuestiono esa, no la Vale, actitud, no entiendo. vale, María Teresa. Vale perfectamente. Y yo te digo, quédate con la pregunta y todos quedémonos con la pregunta para ver el desenlace del Evangelio. Porque nos va a ayudar. Okay. Con esa pregunta en la cabeza, vamos a leer el capítulo 2, el 3, el 14, y van a entender mucho mejor. Okay. Cómo en la lógica del evangelista Marcos, cómo está construyendo su argumento, ¿no? Porque no olvidemos que finalmente Marcos escribe. Marcos escribe un libro. Y él está escogiendo cómo ir narrando las cosas
y cómo ir haciendo pues una relación de causalidad, de aclaración, de descubrimiento. Y lo Ya. escoge de esa manera, sí. Pero Ok, la inquietud vale gracias. muchísimo, sí, vale muchísimo y vamos teniéndola presente. Ok. A ver, entonces, capítulo 12, un hombre plantó una viña. ¿Alguien desea leer? A ver, Katia, manito. ¿puedo hacer? Sí. Ah, Guillermo, ¿qué? Ok. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo, envió un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a este lo mataron. Y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolo, se fueron. Claro, ahí es la perícopa perfecto, Guillermo. Y está claro, ¿no? Nosotros entendemos claramente lo que hay detrás de esta parábola, ¿no? Vienen enviados y son maltratados o asesinados hasta que el dueño de la viña manda a su propio hijo y lo matan. Claramente es la historia de los profetas y de Jesús. Se ve clarísimo, ¿no? Antes que Jesús, los profetas vienen y advierten y sufren consecuencias muy parecidas. Y luego viene el hijo y el hijo es asesinado. Qué claro, ¿no? Ahora, ¿cómo puede escribir Marcos esto si todavía no ha sucedido? Estamos en el capítulo 12. ¿Que Marcos es adivino? ¿Cómo es que escribe algo que no ha sucedido? ¿Cómo es que se le ocurre una parábola como esta? Sí, Guillermo. Jesús les había anunciado previamente a ellos cuando todavía no entraban a Jerusalén lo que le iba a pasar. Entonces este preanuncio a los apóstoles, a los 12, está narrado en un capítulo anterior. O sea, ya Marcos ha tratado ahí lo que Jesús dijo que le iba a suceder en Jerusalén. Por lo tanto, ahora lo explicita a través de la parábola. Excelente, clarísimo, perfecto. Entonces, hermanos, continuamos. Miren, un pequeño salto en la misma reflexión.
¿Es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Alguien se anima a leer? ¿Puedo leer? Enviaron después a Jesús a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarla o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Gracias, Lenny. Otra vez, esa enorme sabiduría de Jesús. Cómo sale de esas circunstancias complicadas de una manera tan sencilla, ¿no? Profunda, clarísima. Y de ahí queda esa frase que repetimos hasta hoy. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a ver, para terminar este poquito, aborda otro tema. Cuando resuciten, ¿de quién de ellos será esposa? ¿Puedo leer? Cuando resuciten, ¿de quién de ellos será esposa? Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Ese es un tremendo pasaje. Yo creo que merece, vamos a marcarlo, para iniciar aquí la próxima reunión y poderla comentar con amplitud. Que participen, porque hay bastante, ¿no? Termina de manera espectacular. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Una maravilla de frase, ¿no? Y les resalta el error en el que están. Pero en fin, dejémoslo para tocarlo como inicio de la reunión del próximo martes.
que sería la última, nos decías, Katia, antes de la Navidad, ¿no? Ah, sí, hermanitos, justo estamos viendo con Manuel, la siguiente clase ya es 13 de diciembre y creo que sería la última para poder tomar el receso por las fiestas y estaríamos retomando el 3 de enero. ¿Sí? No, la última es 13, la próxima es 13. La próxima es 13 o de ahí llegamos hasta el 20 la otra es que podamos llegar hasta el 20, ¿no? y la otra es que podemos llegar hasta el 20. Y Cosa descansar. que ya descansar una semana para empezar el 3, ¿no? Claro, yo Toda creo, esa semana. yo les comento, perdón, por mí no hay ningún problema. Yo hago feliz lo que estoy haciendo, pero yo creo que sería justo y necesario que paremos, por lo menos entre Navidad y Año Nuevo. No hay personas que se mueven, que viajan. Entonces, una clasecita del martes entre el 25 y el 1. No sé qué día cae, pero... Ok, el martes cae 20. O al siguiente, 27. Y el siguiente sería el 3 de enero. No, o sea, el día que no habría, que Eh, no tendríamos reunión sería el 27. Exacto, el 27. Nada más. Nada más. O sea, Estamos tendríamos dando... reunión el 20, no tendríamos el 27 y continuamos el 3. O sea, solamente haríamos una clasecita de vacaciones. Perfecto. Que justamente cae entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo Entonces, todos? Sí, hermano Manuel. Perfecto. creo que habría problema. Sí, Porque además sí, creo. estamos De haciendo- acuerdo, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. De acuerdo. Perfecto, estamos escuchando Entonces, a todos. hermanos, yo les adelanto algo. Sí. El día 20, que va a ser la última clase antes de Navidad, terminamos el Evangelio según Marcos. Ya. De manera que la siguiente ya. clase, el 3 de enero, empecemos con el Evangelio según Mateo. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno, Ah, qué bueno, qué bueno. Regalo de Gracias. Navidad. Muchas Regalo de gracias. Navidad. Perdón, ¿vamos a tener entonces el 20 o no? Sí, Sí. el 20 vamos a tener, lo vamos a poner en el chat, no se preocupen. Nuestra última clase de diciembre sería el 20. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Retomamos el 3 Muy de bien. enero a la misma hora. Regalo de... 3